Bueno, por ahí entonces creo que hay un equipo que va a quedar pendiente. eh, y mientras tanto, el equipo de quién va a continuar con la actividad es el equipo de Guillermo, ¿verdad? Sí, profe, me O de toca a Guillem. mí. Ok. Bueno, pues entonces podemos comenzar a hacer la presentación para que avancemos esta parte, ¿sale? Y ya al final pues vamos a discutir el tema. Vale, profe, gracias. Adelante. Cito mi micrófono. Ok, hola compañeros, buenas tardes. Profesor, agradezco primeramente su tiempo de haberse tomado el día de hoy para dejarnos presentar a mi equipo. Y la presentación se basa en un capítulo de un libro que es titulado Hormigas de Colombia, donde nos explica cómo las hormigas hacen una buena dispersión de semillas y a la vez la relación que tienen con diversas plantas y cómo han ido coevolucionando para conseguir una vida tranquila. En pocas palabras, pues, el mutualismo. Este, la mirmecotrofia, creo que lo había mencionado un equipo la clase pasada, en sus diapositivas, solo que no lo explicó tal cual a detalle como pretendo hacerlo en estos momentos. Entonces, esto es la asociación de hormiga-planta que desempeñan funciones mutualistas. Las hormigas que viven en contacto con las plantas y sobre todo con sus raíces, indirectamente en el caso de las epífitas. Y lo que hacen las hormigas es proporcionar nutrientes a través de sus excrementos o diversos materiales que ellas pueden ir transportando. Esto se logra observar bien en las plantas que tienen estructuras absorbentes, como ejemplo los tricomas, que como bien sabemos son apéndices de las plantas como las algas y los líquenes, y son unas estructuras que tienen unas formas de pelos o escamas. Este, las plantas se han desarrollado durante todo este tiempo con las hormigas y han coevolucionado, este, creando mecanismos y estrategias de defensa. Las defensas pueden ser mecánicas, un ejemplo serían como las espinas o los pelos, que son basadas en emisiones de sustancias pegajosas, como lo sería el látex o algunas resinas, entre otros. Y también en la producción de sustancias tóxicas. Para este caso, las hormigas que son arbóreas ilustran perfectamente la estrategia de defensas que tienen estas plantas, ya que ellas se pueden, ya que las hormigas pueden explotar bien el néctar floral de de la planta, pero no de forma específica. Y bueno, como les mencionaba, algunas plantas han desarrollado una estructura especial para atraer a las hormigas. Un claro ejemplo en esto serían los nectarios extraflorales, que son unos pequeños glándulas, perdón, productoras de sustancias dulces que se pueden situar en diferentes partes de toda la planta, ya sea en las hojas, en el peciolo o en los tallos y en algunas otras partes. Y bueno, esto resulta una gran evolución de las plantas con las hormigas, ya que su principal función es atraer a las hormigas obreras y a menudo a hormigas depredadoras, que les ayuda a las plantas a eliminar a los artrópodos herbívoros que vienen a comerse de ellas, ¿no?
bueno, las mirmecofitas son plantas que son amantes de las hormigas, lo cual esto representa un primer paso en la evolución de las asociaciones entre plantas y hormigas. Estas plantas viven obligatoriamente con una o varias especies de hormigas. Y bueno, hablando de las mirmecofitas neotropicales, que son generalmente árboles o arbustos, también este término se logra emplear y extender a plantas epífitas, como ya lo había mencionado antes, que alojan a las hormigas arbóreas en algunas estructuras prefabricadas que las plantas crean, ¿no? Y bueno, en la evolución de la asociación de las plantas con las hormigas, han dado un buen resultado y también han dado algunas especializaciones entre las dos partes. La planta pues da la producción de las estructuras huecas que permiten el alojamiento de las hormigas, y las hormigas dan la capacidad a la reina de conocer la planta huésped y darle también los nutrientes que necesita con los materiales que ellos pueden transportar y también cuando defecan, ¿no? Aquí les dejo un pequeño ejemplo de la Myrmecophila cristinae con su especie Camponotus, especie, ¿no? De esta hormiga vive aquí dentro de esta planta. Y bueno, aquí también hay unos ejemplos de plantas myrmecófitas, como lo es la Bachelia collinis de la familia Fabaceae, que es más conocida como cachito o cuernitos. En mi caso, yo lo conozco como Ixcanal. Y aquí las estructuras que han formado pues son espinas huecas donde alojan a la especie de Pseudomimex peperi. Aquí se logra observar en las espinas los orificios que utilizan las hormigas para meterse y pues por ende vivir dentro de la espina. Y me ha tocado, bueno, una experiencia de campamento donde he pasado nomás tocando el tantito los cachitos y sí empiezan a brotar así de a montón las hormigas. Entonces ahí sí me di cuenta del mutualismo que tienen estas plantas de las hormigas, depender a la planta de algún invasor que trate de comérsela, ¿no? Y otro ejemplo sería la Cecropia hispidissima, que en la imagen se logra observar y apreciar cómo la planta acoge a la hormiga reina. Y bueno, estas bolitas son órganos alimenticios que son producidos por la cecropia y acumulados en esta parte por la hormiga. Es otro ejemplo a enseñar. Y bueno, en el caso, haciendo comparación con otros himenópteros que son excelentes polinizadores, tal cuales son las abejas, pues las hormigas no son generalmente las mejores polinizando, ya que no cuentan con alas y son muy pequeñas, ¿no? Entonces, por tanto, no pueden desplazarse a distancias muy largas. Y otro punto sería que tampoco tienen mucha pilosidad, creo que ese es el término. Y bueno, que tampoco les da la capacidad de capturar los granos de polen en su cuerpo. Y por otra parte, pues también las hormigas segregan en sus glándulas metapleurales antibióticos que a la vez perturban la emisión del tubo polínico de las plantas. Pero bueno,
Eso tampoco significa que las hormigas no puedan polinizar, ya que se han registrado algunos casos, como por ejemplo el del cacao, que es eficientemente polinizado por la hormiga de fuego, Wasmannia aurotupunctata. Aquí les dejo una foto del cacao y la especie de hormiga que logra polinizar esta especie. Llegando ya a la especialización de las estructuras, tenemos en cuenta lo que es el heliosoma. Las semillas de muchas plantas a veces están provistas de apéndices, y este apéndice, que es una estructura ya especializada, pues es el heliosoma, cuyo origen anatómico pues varía según el grupo taxonómico, pero es muy atractiva para las hormigas. Y la presencia de este apéndice está asociada a la dispersión socara, que es la dispersión de los propágulos por medio de transporte animal, fundamentalmente por parte de ciertas especies de hormigas. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo de las semillas con este pequeño apéndice. Son semillas de la especie Acacia de albata. Este es el apéndice que les comento de heliosoma. El heliosoma es un apéndice que es formado y muy bueno en compuestos lipídicos que son atractivos para las hormigas depredadoras, cuales participan en la dispersión de las semillas. Lo que ellas hacen es colectar las semillas en su lugar de origen y las llevan a sus nidos, donde posteriormente se meten del heliosoma, que es esta partecita que se ve aquí, como si fuera un dulcecito. Y ya luego desechan las semillas intactas. Y ya como resultado de ese proceso, ya dado mermecocoria activa, las semillas son transportadas lejos de su lugar de origen, pues la dispersión directamente. Sí. En cuanto a las plantas epífitas y las hormigas, es común ver nidos de hormigas en el sistema radical de esta planta. Y la relación de epífitas y hormigas son iniciadas por estas mismas y resultan de la incorporación por parte de las hormigas de semillas de algunas plantas epífitas en las paredes del nido del árbol. En este caso, ambas partes se benefician de esta asociación. Las plantas se benefician de la diseminación de las semillas y se protegen contra herbívoros, hasta las hormigas, y las hormigas adquieren alimento y un sitio de anidación. Y bueno, en el caso de las adaptaciones morfológicas y fisiológicas, ya entrando un poquito más en contexto con las hormigas, se contemplan que en las grandes variaciones en el clima que hay en el dosel de los bosques implican a las hormigas pues, que creen estos mecanismos, ¿no? Un ejemplo de un mecanismo morfológico es en las hormigas arborícolas, que logran resistir más tiempo la desecación que las hormigas de suelo, ya que tienen sustancias lipídicas cuticulares que limitan la evaporación. Y de igual forma, estas están previstas de unas uñas tarsales y aróleo en los extremos de sus patas, que les permite mantenerse más firmes en las hojas y no caerse. Muchas especies también de hormigas poseen un veneno paralizante, que es un efecto muy, muy rápido, que se puede destacar como una adaptación de estos entornos arborícolas. Y bueno, la precisión de este veneno pues les permite inmovilizar a la presa y por tanto conseguir alimentos. En las adaptaciones del comportamiento,
Se aprecia las estrategias especializadas de caza en grupo o caza de espera colectiva. También otra técnica que utilizan las obreras es la construcción de trampas en la superficie de las ramas. Y en este caso las hormigas cortan los tricomas de sus plantas y los organizan para formar una medio galería a, a lo largo de todo el tallo. Y estas galerías son cubiertas por diversos materiales como lo pueden ser algunos pedazos de sus presas que sus larvas no pudieron consumir. Y también, y bueno, aquí algo muy interesante que me llamó la atención también fue otro tipo de asociación que se hace para solidificar el crecimiento de la trampa, ya que empieza el crecimiento de filamentos de un hongo que se alimenta de los restos de las presas y que a la vez distribuye los nutrientes a la planta. Y ya pues esta asociación pues es llamada eh, tripartita, creo, no me acuerdo muy bien, que pues ya, como les digo, la asociación de la planta mermecopita, la hormiga y el hongo. Y bueno, pues también las hormigas a falta de las alas también han desarrollado técnicas de descenso dirigido, pero ya, quería un poquito meterme más a las hormigas, que sí es un tema muy interesante, pero es muy extenso también. Y bueno, para concluir, les quiero presentar una tabla de la relación de hormigas-plantas, que espero que se note, la verdad, la imagen traté de ampliarla lo más posible y hacer que se viera lo suficiente, pero ojalá y sí lo noten, ¿no? Es este donde usa la función global, el rango habitual de hormigas. Y bueno, eso sería todo. Agradezco mi tiempo. Hola, un aplauso. Muy bien, Guillermo. Disculpen el ruido que hay aquí afuera de un camión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, comentario con respecto al tema, a esta relación tan curiosa entre hormigas plantas, muchachos. Ahí les puse unos comentarios, yo creo que quizá desconociendo mucho de las hormigas, en mi caso, pues sí sabemos también o el desarrollo de ciertas estructuras en las plantas que están precisamente adaptadas o que son producto de la coevolución de grupos de hormigas, ¿no? Particularmente uno de los grupos biológicos de plantas en los que podemos observar esta, la presencia de accesorios como los nectarios extraflorales es precisamente el género Acacia. Ya mencionaba ahí Guillermo, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto o conocido la plantita que produce el par de espinas huecas, que solemos llamar iscanal o cuerno de toro, cornenzuelo, etcétera. Varias del género Acacia o dependiendo de los autores que la mueven de aquí para allá, le llaman Bakelia, de ahí la regresan a Acacia, en fin, ¿no? Realmente, pues sí es una relación tan estrecha, como mencionaba Guillermo, que en el caso de las plantas, pues incluso está demostrado que generalmente cuando la colonia de hormigas abandona o muere, ¿sí? Abandona la planta o se perece, la planta pues tiende a morirse, ¿sí? Precisamente porque carece ya de esa defensa, de esa ayuda o de esa guardia que en este caso le proporcionan las hormigas a la planta como tal, ¿no? Muchas ocasiones cuando vemos esas plantas nosotros pensamos que las hormigas les hacen los huequitos, ¿no? Cuando en realidad no es así. La planta ha coevolucionado, perdón, a tal grado que de manera natural ya viene con esos orificios, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de casos realmente curiosos, muy interesantes y nos hablan de esta relación imprescindible, ¿no? Que hay entre plantas y animales.
No sé si alguien quiere comentar algo, agregar algo al respecto. No, profe, solo decir que estuvo interesante, pero de ahí en fuera, nada más. Ok, sí, definitivamente son muchos, muchos los casos. En realidad, casi a cada organismo animal que ustedes vean le van a encontrar alguna relación con cierta planta, ¿no? Desde el hecho de que las plantas vienen siendo productores primarios. Y no solo se relacionan, como ya sabemos, con animales de todos los grupos biológicos, sino también con otros organismos, ¿no? Con hongos, con bacterias, con algas, etcétera, etcétera. Guillermo, no sé si hay algo que agregar o comentar al respecto. Muy bien, me gustó mucho, estuvo bastante completa, ¿no? La información y sobre todo la referencia no solo a un grupo de plantas, sino a varios grupos, ¿no? Como el caso de las bromelias que también mencionaste, que es uno de los grupos que también tiene una relación bastante estrecha con los grupos de hormigas. Sí, profe, igual en mi caso sí me pareció muy interesante esta asociación y como usted lo mencionaba, puesto que yo no tenía conocimiento hasta ahorita que leí este capítulo del libro con la planta Ishkanal, ya que en todos mis campamentos que yo he asistido, pues siempre me la he topado, ¿no? Y en una ocasión fue un simple Ujú. toque que le di a la planta y pues ya tenía un chingo de Y se hormigas te van encima de mí. encima. Ajá. Entonces yo Sí, sé, ¿qué pedo? efectivamente. Entonces ya ahorita Sí, leyendo el es un libro, escucho. se me hizo muy, muy interesante todo este tipo de asociaciones que han llevado a cabo. Así es. Y es un experimento que todos pueden realizar. Vayan a tratar de jalarle unas hojas a una casa y van a ver lo que pasa, ¿no? Sí, o sea, realmente es muy interesante esta relación, ¿no? Además, por ejemplo, de esos nectarios extraflorales también se producen algunas estructuras llamadas cuerpos beltianos, al menos en algunas acacias, ¿sí? Esas estructuras, esas bolitas como nódulos de formados por algunas grasas y azúcares que la planta le provee a las hormigas para que obviamente para que no abandonen la casa, ¿no? En este caso, el interés de la planta es mantenerlas para tener esa protección que le proveen las hormigas. Así que hay muchas estructuras modificadas, no solamente nectarios, espinas, cerdas, pelos, tricomas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas modificaciones que las plantas han desarrollado para poder coexistir con ciertos organismos y para defenderse y sobrevivir, que es el objetivo, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiera comentar, agregar algo al respecto. Sofía dice que no quiere ir a tocar una acacia, ¿no? Pero es un buen experimento que pueden hacer. Bueno, muchachos, entonces yo creo que como es una hora un poco, no sé, calurosa o no sé qué pasará, pero están muy callados. Eh, Pues solamente nos queda entonces el último equipo que pues va a presentar el día martes. Te agradecemos de nuevo, Guillermo. Estuvo bastante interesante el tema, es bastante interesante. Por ahí también, pues yo tengo algunas lecturas que en su momento les puedo compartir respecto a estos temas, ya no netamente como una actividad para que sea un entregable, pero sí como carpeta de literatura que en algún momento les puede dar cierta curiosidad leer, ¿no? Y que es bueno, de hecho, respecto de estos temas, ¿vale? Una nueva experiencia de vida, dice Evelyn. Claro que sí, hay que tocarlas, de verdad, ¿eh? Pruébenlo, aunque sea con una, van a ver. Bueno, chicos, entonces no sé si hay algo más que comentar por el momento, si no, vamos a continuar en las siguientes para que estén presentes también sus compañeros y podamos ya entrar al siguiente tema después de la presentación de los muchachos que faltan. ¿Sale? Vale, vale, profe. Bueno, chicos, entonces continuamos la siguiente sesión. Creo que necesitan comer algo o tomar algo para que ya no estén tan callados.
Sí, profe, es que es la hora de la Profe, yo comida, sí pues. tengo sueño. Sí, ya me di cuenta, no lo veo, pero se siente. Se No, sienten profe, las es que vibras. yo estoy toda medicada, entonces estoy así como... Bueno, yo creo que si pruebas un piquete de una hormiga de acacia, se te va a pasar, vas a ver. No, profe, paso, muchas gracias. Ok, bueno, Miguel está desayunando, dice, no, no manches, ya son casi las 2. Bueno, muchachos, entonces los dejo continuar con sus actividades y nos ponemos de acuerdo para la siguiente sesión, ¿vale? Sí, profe, cuídese. Sale, profe, gracias. Bueno, Dale, muchas gracias, profe, Guillermo. bye. Bueno, recuerden que por ahí en la evaluación que venga alguna preguntita de referente a los temas que han estado exponiendo ustedes mismos, pues les voy a incluir, ¿no? Para que tomen en cuenta que hay que poner atención a los compañeros. Profe, ¿cuándo va a ser el examen? Pues se supone, ya ven que les había dicho que se los iba a cargar para el viernes, pero por estas vueltas no he hecho el formulario. Yo considero que sí lo alcanzo a hacer y yo les comento, ¿no? Pero voy a subirlo para que ustedes puedan cesar y hacerlo, ¿no? En determinado tiempo. Sale, pues, profe, está Dale, bien. profe, Ok. gracias. En Se papel ya cuida. está, no se preocupen. Bueno, Bueno, profe, bye. dale pues chicos, buena tarde, cuídense.